Y hoy, para tratar de entender un conflicto que lleva ya más de 6 semanas, es decir, más del mes y medio, y todavía no tiene visos de solución. Sinceramente, se los digo que yo no acabo de comprender por qué se fue intensificando el conflicto, por qué han pasado 6 semanas y no tenemos una solución. Yo sé que aquí no hay, pareciera que no hay liderazgos, no de ahora, casi de siempre, formados en la solución de conflictos. Hay democracias que sí preparan gente específicamente para la solución de conflictos. Hay sociedades que tienen estos profesionales orientados a gestionar para solucionar los problemas, los conflictos, pero en Honduras no. Aquí tenemos conflictos que por no solucionarse se van agrandando. ¿Y en qué terminan? Terminan en el bloqueo de carreteras importantísimas para la economía del país. Por ejemplo, hoy la carretera de Danlí está tomada. Hoy los danlidenses no pueden llegar a Tegucigalpa, ni los capitalinos pueden llegar a Danlí. Ni nadie que desde otro punto de la geografía nacional utilice esa carretera, un nicaragüense, un costarricense que se venga por las manos, es decir, por la frontera de Nicaragua con el Paraíso, seguramente ahí está varado con su vehículo, en el punto donde estudiantes y padres de familia se tienen tomada la carretera por conflictos en educación. Ayer los importadores de vehículos se tomaron 3 importantes arterias del país. Cuando se toma la carretera CA5 a la altura de cualquier lugar, es un severo problema para Honduras. Ayer se la tomaron. Ayer los habitantes de una colonia entre Valle de Ángeles y Tegucigalpa, entre Santa Lucía y Tegucigalpa, se tomaron la carretera también. No vamos a analizar aquí si son o no justas las demandas. Me imagino que la gente siempre cuando se toma una vía es por la demanda de algo que necesitan. El hecho es que lo advierten, vienen pidiendo, lo presionan, y como nunca las cosas se solucionan a tiempo, terminan justamente en esto que les estoy narrando. Pues lo de los fiscales son 6 semanas exigiendo un ajuste salarial, y a esta altura no hay solución. Por eso es que yo no acabo de entender qué es lo que hay, no detrás de lo que ellos andan gestionando, sino qué se mueve en los círculos de poder del país para que no haya un desenlace en torno a las demandas que ellos exigen. Y ese es el puntito por el cual nos hemos interesado hoy en solicitar la presencia de 2 fiscales. La del presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, don Víctor Marín Paz, a quien saludamos. Abogado, bienvenido a Frente, es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, a usted. Y el abogado Kevin Solórzano, que también es fiscal del Ministerio Público y maestrante de la Universidad Autónoma en Derecho Penal y Procesal Penal. ¿Qué tal, abogado? Mucho gusto. Bienvenido. Un placer a todos los Buenos días. panelistas. Aquí, en este sector del set, 2 diputadas. La diputada María Antonieta Mejía, aquí a mi lado. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está usted? Buenos días al pueblo hondureño. Gracias, Renato, por el espacio. A los compañeros Víctor y Kevin, un placer saludarle. A la compañera de cámara, Suyapa. Será un debate de altura y creo que también de conocimiento de dónde están las trabas, del por qué hoy los conflictos no se resuelven. Y como lo decía la diputada María Antonieta Mejía, la doctora Suyapa Figueroa, también diputada del Congreso. Bienvenida, doctora. Muy buen día, Renato, muy buen día al pueblo hondureño, buenos días a los compañeros en el panel. Pues como usted lo dice, estamos para ver cómo podemos solucionar conflictos que no deberían darse en un país en donde se respetan los procedimientos y las leyes. Y esto ha desembocado en que la semana pasada se suspendieran los levantamientos cadavéricos, con las repercusiones que esto tiene.
Y ustedes lo entienden, claro que ustedes lo entienden. Si es que aquí todos son profesionales con educación superior. ¿Y qué ha hecho la gente? La gente lo que hace es levantar los cadáveres de sus familiares, llevárselos para su casa y enterrarlos. La mayor parte de familias eso es lo que ha hecho. A principios de esta semana, ya desde el jueves, los fiscales decidieron hacer el levantamiento bajo ciertas condiciones y solo en la capital de la República, pero sin las autopsias en medicina forense. Viene el Poder Judicial, convoca y se nombra una comisión interinstitucional para hacer la actividad que en tiempos normales lo hacen los fiscales conjuntamente con los médicos forenses. Pero no dan abasto. De diferentes zonas de la República llegan las informaciones sobre un levantamiento cadavérico que quien lo hizo fue la familia y no la institucionalidad. Es decir, el problema ha llegado a la máxima expresión, al máximo escenario, al escenario que vimos nosotros en el río Choluteca hace 2 semanas, cuando un cadáver estuvo 24 horas ahí en el río y una patrulla policial velando el cadáver. Y cuando destapamos la noticia, las instituciones reaccionaron que no se daban cuenta que había un cadáver ahí desde hacía 16 horas. Llegó una abogada del Poder Judicial a las 10:30 de la noche. Todos pensamos que era para hacer el procedimiento del levantamiento y no, solo fue a tomar algunos datos. Hasta el siguiente día, a las 9:10 de la mañana, levantaron el cadáver de ese señor. ¿Cómo hubiese reaccionado usted, doctora, en una situación de esas? Yo me meto al río y levanto ese cadáver. La diputada se mete al río y levanta ese cadáver de haber sido un pariente. Estoy seguro que cualquiera de mis compañeros aquí lo hubiese hecho también. Y poco me hubiese importado la autoridad porque el Estado no me estaba cumpliendo a mí. El Estado no me estaba cumpliendo. Así de simple. A ese extremo ha llegado este asunto de los fiscales. Entonces, yo con la certidumbre que tengo que vamos a tratar el tema, tal como lo decía la diputada Mejía, con intensidad pero con altura, porque aquí nadie está contra nadie, nadie está contra nadie, sino lo que queremos es desentrañar por qué un conflicto como estos, que los tenemos frecuentemente en el país, no se soluciona. Es lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo. Entonces de ahí la pregunta que Lucecita Madrid formula en este momento a toda la teleaudiencia nacional. Luz, buenos días. Muy buenos días, feliz martes. El tema del día en pantalla, recuerde que su opinión es importante para nosotros. ¿En qué pleitos de poder se ensarzan las cúpulas políticas del país? ¿Qué atrasan el ajuste salarial a los fiscales? Recuerden nuestro número de WhatsApp en pantalla, 9773-6065, y también nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Le repito la pregunta de hoy: ¿en qué pleitos de poder se ensarzan las cúpulas políticas del país? ¿Qué atrasan el ajuste salarial a los fiscales? Comparta su opinión con nosotros. Y ustedes podrán decir, pero ahí en esa pregunta Frente a Frente está afirmando, como diciendo que es justo el ajuste salarial. Si es que uno no tiene que preguntar el salario de la mayor parte de trabajadores públicos en Honduras para darse cuenta que, a excepción de las cúpulas, los salarios son raquíticos. Una profesión que debería ser bien y dignamente pagada, como es el periodismo, 20,000 lempiras es lo que gana un periodista. ¿Quién sostiene una familia con 20,000 lempiras en estos tiempos? ¿Quién la sostiene? Nadie. ¿Quién la sostiene? Se ven orillados los pobres periodistas. Y digo pobres porque yo, después de 40 y pico de años, tengo ya otro salario. Pero un periodista que comienza a 20,000 lempiras. Un abogado, 21. Un abogado, 21,000. 21,000 lempiras. Entonces, por eso es que yo asumo que los fiscales andan pidiendo un ajuste porque ya el dinero no les rinde, máxime con el índice inflacionario. Por eso es que
la pregunta va formulada en esos términos. ¿En qué pleitos de poder se ensarzan las cúpulas políticas del país que atrasan el ajuste salarial de los fiscales? Es el interrogante. Y entonces hoy, con dos personas que viven la intensidad política en el Congreso, debatiremos y nos dirán, más la información que tienen los fiscales, que hay no detrás, repito, para que no se malinterprete. ¿Qué es lo que pelean las cúpulas que impiden que ustedes obtengan el ajuste que piden? ¿Qué es lo que pelean las cúpulas? Es lo que yo no acabo de entender. Entonces, lo entenderemos después de la pausa comercial. Yo espero que lo entendamos hoy, que lo entendamos esta mañana, para tener claro en qué arenas nos movemos los hondureños. Gracias. Saludos a la sociedad hondureña, especialmente a mis padres, si nos están viendo. Es importante la pregunta porque nos permite decir de que la falta de voluntad y de repente aprovechar la crisis que cada día se ha venido agudizando para encontrar la posibilidad de introducir de repente otro tipo de agendas o intereses, en este caso de la clase política. Sin embargo, para nosotros ha sido imposible y algo sólido, ¿verdad? Que nuestro objetivo principal era la mejora salarial en los dos ejes afectados. Uno, por costo de vida, porque en los 10 años anteriores de administración del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla encontramos el siguiente vulneración. El 2013 no se dio ningún tipo de aumento, en el 2021 tampoco, y este 2023 es inaceptable. Y en los otros 7 años siempre se dio un aumento por costo de vida abajo del índice inflacionario, siempre 4, 5, 6, 7. Esto produjo un deterioro. El segundo elemento lo recoge el artículo 45 del Estatuto de la Carrera Fiscal, que establece un aumento también por gestión de resultados. Ese aumento no lo tenemos desde el 2002-2004. Eso significa todavía aumentar la precariedad y desmejoramiento en la vida económica de todos los servidores del Ministerio Público. Por supuesto que nuestra petición, nuestra exigencia, se suman otros aspectos de desmejora al interior del Ministerio Público y que hemos venido sufriendo los servidores. Sin embargo, por decirle, en relación al costo de vida, en esos 10 años, los servidores dejamos de recibir del 37 al 44%. Eso es una desmejora total, no digamos en el otro eje que nunca se ha dado en los últimos 20 años. Repítame el otro eje, por favor. Uno por costo de vida, con el deterioro explicado, y el otro es un aumento por gestión de resultados. Artículo 45 del Estatuto de la Carrera, que no se da desde el 2002-2004 y anterior a esos años, por eso encontramos que de los fiscales, de 860 fiscales, 741 somos fiscales auxiliares y solo vamos a tener 12 fiscales titular 4, solo lo que fue en las administraciones que mencionaran. Después hubo un deterioro total de la carrera fiscal, tanto que por primera vez hemos tenido el valor, la organización y sobre todo la urgente necesidad de evidenciar hacia la sociedad hondureña lo que estaba. Bueno, y ¿cuánto implica? ¿Cuántos millones implica la erogación del Ministerio Público si se materializan estos ajustes por inflación y por gestión por resultados que ustedes afirman no se los dieron completos o no se los han dado en definitiva? ¿De cuánto es la erogación? Me imagino que ya tienen estos números. Correcto. Nosotros lo solicitamos desde junio del año pasado al fiscal general en reunión. Tiene que plantearlo en la planificación anual, en el POA, ¿verdad? Y conforme el manual de puestos y salarios, la urgente mejora salarial que necesitamos los servidores del Ministerio Público. Es en eso que enero también le pedimos, ¿verdad? Sin embargo, al hacer un análisis del presupuesto, vemos cómo desde el 2018 para acá no se ha ejecutado, ¿verdad? Sino que más bien irresponsablemente se devolvía a las arcas del Estado en vez de mejorar las situaciones. Sin embargo, las 4 propuestas que nosotros hemos hecho, tanto administrativamente como ahora al pasar ante los siguientes actores, como lo es el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo,
las 4 propuestas van abajo incluso de la cantidad de vuelta en estos últimos 5 años que anda, las propuestas andan, la primera anda arriba de los 500 millones, ¿verdad? Las otras 2 propuestas, B y C, anda en 482, ¿verdad? Sin embargo, ya le digo, estas 4 propuestas abajo de la cantidad que irresponsablemente se devolvió en vez de ejecutarse en las necesidades que los servidores del Ministerio Bueno, lo que están pidiendo, abogado Kevin Solórzano, entonces son aproximadamente 1.000 millones de lempiras. No, son alrededor de 582 millones. Esos son los números. Bueno, pero él me está diciendo que son casi 500 en ajuste inflacionario y en gestión por resultados. No, entre los dos. Las propuestas. Hay 2 propuestas. Que cubren los dos varían los montos. En uno es 582 e incluso entendemos nosotros la situación económica del país de no poderse cumplir a cabalidad, pues hay otra propuesta que los expertos en números que trabajan como analistas en el Ministerio Público pues han elevado, ¿verdad?, como petición a las autoridades. Entonces, por todo son... De cumplirse los 2 montos del 10% y del 15% son 582 millones. 582 Ese millones. es el impacto económico. Bueno, yo desde hace días vengo escuchando que el fiscal general le regresa dinero al Estado, es decir, no ejecuta todo el presupuesto. Y que entonces, como no lo ejecuta todo, el dinero que no ejecuta lo retorna. ¿A cuánto ascienden esas cantidades según las proyecciones que los entendidos en el Ministerio Público hacen? Hubo una reunión en la Secretaría de Transparencia con el doctor Edmundo Orellana Mercado. Él tuvo a bien atender a un grupo de compañeros. Y ahí ese dinero nosotros pensábamos que regresaba a las arcas del Estado, pero no, siempre queda en una partida especial del Ministerio Público, que se puede disponer para lo que la autoridad convenga o estime conveniente. Ahí se logró identificar a través de la información que hay en el portal de transparencia que son 500 millones de lempiras los que hay, por esa partida confidencial que está bajo el esquema de excedentes. O sea que el fiscal bien ha podido materializar estos ajustes salariales con el dinero que no ejecutó. Eso es lo que me están diciendo. La asesoría que nos dieron es esa, que con eso se podría cumplir esos compromisos. En eso hay un aspecto importante, Renato, y es que en la administración, que todos sabemos de los años anteriores, una cosa es decir que efectivamente se devolviera a las arcas del Estado, y otra cosa es que efectivamente estén en esas cuentas, ¿verdad? Porque también está en juego un decreto que para el Poder Judicial y el Ministerio Público podían hacer uso de reserva y quedarse con esas cantidades que no ejecutaban, ¿verdad? Hay un decreto. Sin embargo, desconocemos, pero es ahí donde tiene que materializarse la voluntad del Estado, de la exigencia, a través del Congreso Nacional o de la Secretaría de Finanzas, remita un informe dónde están estas cantidades, si en verdad vinieron a las arcas del Estado, se quedó mediante el decreto que le permitía quedarse en reserva, pero necesita darle respuesta a los servidores, porque efectivamente en esa lucha hicimos en 4 fechas diferentes petición al fiscal general de que se sentara a hablar. Si hubiese habido voluntad de sentarse, nosotros hubiésemos entrado en de los 2 ejes de exigencia, poder entrar con uno que es irrenunciable, ese 15% de costo de vida. ¿Por qué? Porque cualquiera dice alto, más alto al índice inflacionario de 9.8 o de 10. Es porque definitivamente sabemos que es real, ya la inflación anda por este año en 15% o más. Sin embargo, en la vida... No, oficialmente 9.8. Correcto, pero oficialmente. Pero en la vida del servidor del Ministerio Público, relacionado a los riesgos que se asumen por la gestión, tiene que ser mayor. Porque un agente, un fiscal, no puede agarrar un busito, un colectivo, un mototaxi o vivir en cualquier zona. Un agente que investiga delitos de criminalidad organizada, extorsión, delitos contra la vida, lavado de activos, imagínese cuánto significa el que se ponga en estos escenarios. Entonces, por esos aspectos, definitivamente el costo de vida
lo exigimos en 15%. No digamos si sumamos el porcentaje dejado de recibir, es por eso que es irrenunciable. Sin embargo, cuando si en la mesa, si se hubiese sentado con nosotros, hubiésemos entrado en probablemente una respuesta, porque es irresponsabilidad señalada el nunca haber atendido, ni siquiera decir, les quiero exponer por qué no les doy respuesta. Irresponsablemente nunca lo tuvimos. Miren, no sé si estos procesos son así. Admito que no lo recuerdo porque ya me lo han explicado, pero no creo que sea así, de que si a mí me asignan, ¿de cuánto es el presupuesto anual en promedio del Ministerio Público? Este año, 2.400... sí, 42. Y que viene la Secretaría de Finanzas y ponen una cuenta los 2.400 millones de un solo. Eso no es así. No es así. Por eso tengo mis reservas de que lo ejecutado se haya devuelto. Para comenzar debería tener la certidumbre si el dinero en efecto salió. Ahora, esa versión tenemos que investigarla un poquito más, porque la vengo escuchando desde hace varios días, que el fiscal no ejecuta todo el presupuesto, sino que lo que sobra lo regresa. El problema es que si así fuesen las cosas, ¿cómo le aprobaría más dinero el Congreso Nacional de la República? Si estos dirán, no hombre, ¿y para qué le van a incrementar el presupuesto a ese ministerio? Si de todos modos todos los años de ahí devuelven, no tiene necesidad de incremento. Es ahí donde nos lleva de encuentro. Por eso quiero saber cuál es el procedimiento correctamente. Y si en efecto es cierto que no se ejecuta todo el presupuesto, no porque no le llegue el dinero, sí porque no hay capacidad de ejecución, como sucede en buena parte de las instituciones del Estado. Bueno, entonces quedamos claros que lo que están exigiendo ellos es un poco más de 500 millones de lempiras. Es la exigencia de los fiscales del Ministerio Público. Y en el Congreso, ¿qué conocen? ¿Qué conocen de esto que lleva 6 semanas y que ha derivado en que los fiscales, en que los trabajadores de medicina forense estén trabajando parcialmente? De tal manera que ahora buena parte de las familias que tienen que ir a levantar los cuerpos de sus familiares lo hacen personalmente, porque no ajusta la gente que han delegado para esta función, ahora que no están los fiscales en su totalidad, ni la gente de medicina forense. Diputada María Antonieta Mejía. Sí, dándole un poquito de contexto a lo manifestado por los fiscales, quiero decirle que el problema no son las leyes, el problema es no acatarlas y ponerlas en ejecución, o sea, la impunidad. En el caso particular, la Constitución de la República le indica cuánto es el presupuesto que debe girarse desde la Secretaría de Finanzas al Ministerio Público, y lo dice claramente que debe ser el 3% de los ingresos corrientes. Eso lo dice la Constitución de la República. Para comenzar, eso no se cumple, ¿verdad? Para comenzar, no se cumple. ¿Por qué? Porque entonces, si nos vamos al escenario real, son 144.000 millones de lempiras que se le aprobó desde el Congreso Nacional para la recaudación de los ingresos, o sea, los ingresos corrientes. Si usted le saca de esos 144.000 el 3%, serían aproximadamente de 4.000 millones de lempiras, lo que le correspondería al Ministerio Público. Hoy, ¿qué se le aprobó al Ministerio Público? 2.400 y fracción millones de lempiras. O sea, desde ahí empieza la distorsión, porque no le llega suficiente el recurso, el techo presupuestario que se le da es del menos del 3%, entonces las instituciones deben de ajustarse al techo presupuestario emitido por los lineamientos y las políticas que emite la Secretaría de Finanzas. ¿Qué sucede con eso? Que se deben de ajustar las instituciones y por eso fallan y entran en decremento. ¿Por qué? Porque no se les da el presupuesto necesario para operar. En este caso, lo que compete en el Ministerio Público, estamos hablando del más o menos 1.5 del 3%. Desde ahí hay una falencia. En el Congreso Nacional, sé que el Ministerio Público se presentó cuando estuvo en la formulación y en la socialización del presupuesto para pedir una ampliación del presupuesto. Como bien lo dicen ustedes, siempre hay remanentes. ¿Pero por qué siempre hay remanentes? Porque el presupuesto siempre llega tarde. Al día de hoy, al tercer trimestre, porque la ejecución es bien bajísima, porque siempre se pasan tarde las cuotas. Entonces, toda la planificación que usted puede llevar implícito del año con año
se ve retrasada porque usted no tiene la plata en la mano en tiempo y forma. Y la ley es clara y lo dice, debe de entregársele el dinero al presupuesto general de la República, al Ministerio Público, antes, para que se pueda operar administrativamente, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, Renato, usted lo puede ver que se dan tardías las cuotas trimestrales que la Secretaría de Finanzas debe de pasarle a las diferentes instituciones. Esto es por dos cosas, porque dependemos de la recaudación de los ingresos y la misma también es por el retraso porque le damos prioridades a instituciones como salud, como educación y como apagar fuegos, que también por eso es que las instituciones y obviamente los trabajadores en su lucha genuina pues también van a la carga cuando miran que se priorizan ciertos sectores y a ellos los dejan por aparte. Entonces aquí lo que miramos es que de inicio no se cumple. Decían una parte elemental, que hay remanentes año con año. En la Secretaría de Finanzas lo que hacen es que como todas las secretarías no cumplen porque es una realidad, las desconcentradas, las descentralizadas y las de Secretarías de Estado, central. Todo gobierno central nunca cumple con su POA anual, no, porque hay un retraso en la transición y por eso en el último trimestre van a carreras para que la ejecución pueda ser más expedita y pueda lograrse pasar hasta con un 70 de promedio de la ejecución. Esto pasa, Renato y compañeros, porque no hay voluntad de hacer bien las cosas y no hay voluntad de ejercer la ley como lo demanda. Entonces, ahí hay un remanente, si bien es cierto, van a las cuentas de las independientes de cada institución, pero tenemos una norma de ejecución presupuestaria. Esos son los lineamientos que tira la Secretaría de Finanzas para que se pueda ejecutar la planificación del presupuesto. Ahí tienen sus trabas, ahí también tienen sus limitantes. Ahí ninguna Secretaría de Estado, ninguna institución descentralizada, con algunas excepciones, puede hacer uso atrevido de los recursos. Aunque estén planificados, la misma norma le indica por dónde debe de irse. Y en el caso particular de ese remanente del cual hablan, se dice que si está ahí, hay que comprobarlo primeramente si financieramente lo tiene en el Banco Central. Y si lo tiene, ¿por qué lo tiene y de qué rubro se fue dejando? Porque la transparencia en el traslado de los fondos, a usted le dice, voy a trasladar 50,000 lempiras para pago de los salarios, usted no puede redireccionar ese dinero para pagar servicios públicos, porque ya está direccionado en el objeto del gasto que se va a incurrir. Entonces se van quedando remanentes, pero ya con un beneficio, y la misma ley le dice que usted no lo puede utilizar. Por eso me extraña mucho. Para otro fin. Para otro fin, ni para otro beneficiario. La misma norma lo dice. Entonces hay que cumplir la ley. ¿Por eso le extraña qué dijo? Por eso me extraña que digan que la Secretaría de Finanzas diga con propiedad que tienen la disponibilidad financiera, el Ministerio Público en las arcas del Estado del Banco Central de Honduras, que tiene ahí, son aproximadamente 658,000 millones de lempiras como remanente. No, 658. Por ahí. Ya quisiéramos 658,000 millones tiene razón, de presupuesto. Y en ese sentido, lo dice claramente la norma, lo que uno tiene que hacer es apegarse a la norma. Entonces, si bien es cierto, hay limitaciones, pero también tiene que haber voluntad política para poder contrarrestar esto. Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque los aumentos salariales y el incremento del costo de vida, tiene que ir la petición del Ministerio Público a la Secretaría de Finanzas con el estudio socioeconómico, donde el Ministerio fundamente que tenga los recursos y que pueda dar el incremento. La Secretaría de Finanzas debe de dar el dictamen favorable o infavorable si no lo tiene. Bueno, ¿usted quería aclarar algo sobre esos 600 millones de lempiras? No, solo que la información fue proporcionada de transparencia en base a la misma información que el Ministerio Público sube al portal de transparencia, ¿verdad? De ahí un entendido en la materia pues identificó esa partida, ¿verdad? Solo para dejar claro eso. Y la otra cosa, entendemos los procedimientos legales, distinguida diputada, pero el problema es que no ha habido una iniciativa de parte de nuestras máximas autoridades. Es decir, nosotros entenderíamos si el fiscal general nos plantea y nos dice,
miren, esto fue lo que yo solicité en el mes de septiembre, cuando se va a preparar el presupuesto general de la República. Estos son los fondos que yo solicité para que se les otorgue su aumento, su costo de vida. Nosotros entenderíamos, quizás no estaríamos en esta posición de ejercer algún tipo de presión contra las máximas autoridades. Entenderíamos que la responsabilidad ahora derivaría una del Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad?, que es quien eleva el proyecto de presupuesto, ¿verdad? Eso por un lado. Si entendemos que el presupuesto también fue aprobado hasta el mes de enero, por eso estaba atenta la Asociación de Fiscales y la ASEMP de vigilar el cumplimiento de nuestro derecho. Cuando observamos de que eso no se verificó, que en aprobación no aparecía nuestro aumento, pues tratamos de acercarnos a la máxima autoridad para ver qué pasara. Nunca hubo una explicación. Creo que ese silencio entorpece más la labor de solucionar un conflicto. Creo que ese silencio también provoca el malestar de varios compañeros. Yo creo que eso es lo que ha pasado, y ahora entendemos también, y por eso estamos exigiendo a las autoridades del Ejecutivo que nos ayuden en esta situación, porque entendemos que a quien le compete las modificaciones presupuestarias es a la Secretaría de Finanzas, a través de un dictamen que debe ser remitido al Congreso. Eso también lo sabemos. Entonces, por eso ahora estamos incluso solicitando el apoyo de ambas, tanto del Ministerio Público, de las máximas autoridades, de Finanzas y en su momento del Congreso Nacional, para que se apruebe esta ampliación presupuestaria. Diputada Figueroa. Bueno, en realidad, Renato, aquí lo importante es analizar por qué se está permitiendo esta situación, quién se beneficia realmente del caos que se está generando, y esto es por falta de cumplimiento de algo que está en el estatuto de el servidor de la carrera del Ministerio Público. Eso está en ley. Y como yo tengo alguna experiencia reclamando derechos, y mucha, ¿verdad? Y mucha Experiencia reclamando derechos, exacto. Entonces sé muy bien que el personal técnico de la Secretaría de Finanzas, el director de presupuesto, tiene en consideración cada vez que formula el presupuesto año a año, de todo lo que está garantizado en las leyes y en los estatutos de los profesionales a todo nivel. Ese dinero está considerado, y ese dinero segura estoy de que está disponible, como bien lo ha manifestado la compañera María Antonieta. Entonces, si eso está en ley y el Ministerio Público mismo sabe cómo legalmente reclamar su derecho, porque yo le voy a decir, cuando ha sobrado dinero de la Secretaría de Salud, nosotros incluso sabemos que existe cómo deducir responsabilidad a la persona que no pagó los derechos que están en ley. Los mismos jueces, los mismos miembros de la Fiscalía deben saber que el no pagar o el no utilizar esa partida, ese dinero que estaba presupuestado, puede incurrir también en faltas de incumplimiento del deber de los funcionarios, porque él estaba obligado a cumplir la ley y no lo ha hecho. El pago de las garantías de los salarios está en ley, y falta de incumplimiento de ley, ustedes saben cuál es el procedimiento para llevar a un funcionario que no cumple con lo que está puesto en ley. Entonces nosotros nos preguntamos realmente por qué suceden estas cosas, máxime en la instancia, en la institución en donde están obligados a garantizar el cumplimiento de ley. Eso por un lado. Por otro lado, es importante hacer ver que justamente el Partido Salvador de Honduras pidió que se hiciera una ampliación presupuestaria tanto para el Ministerio Público como para la Corte Suprema de Justicia. Esto en base de que nuestro país, el principal flagelo que tiene es justamente la corrupción, y tenemos que fortalecer estas instancias para que de verdad le den cumplimiento al anhelo de la población de tener mayor seguridad y tener justicia. Y muy bien se planteó el incremento del presupuesto que no fue aceptado por el mismo gobierno
no fue puesto el incremento en ese presupuesto que finalmente se aprobó, pero que no cumplía las expectativas de la población y que ahora se convierte en un problema grave para la población. La otra situación es que esto también se llevó a la discusión al Congreso Nacional. Fue planteado, es decir, se fue escalando. No surgió el conflicto, la toma no surgió de pronto y sin haber agotado los canales de diálogo y de planteamientos de lo que sucedería si no se resolvía la problemática. ¿A quién le corresponde resolver la problemática? A quienes dirigen el gobierno. ¿Y quienes no lo han hecho? Justamente los que están obligados en garantizar levantamientos de cadáveres, cumplimiento de la normativa, de la ley y el respeto a las instituciones. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta del millón. Y nos preguntamos, ¿esto es porque quieren intervenir el Ministerio Público? Son preguntas que nos hacemos. ¿O es porque quieren hacer un juicio político a pocos meses, a poco tiempo de que el fiscal general entregue su cargo? ¿Por qué no se hizo la interpelación del fiscal general desde el momento mismo que se asumió el Congreso Nacional si era un problema? No se hizo, a pesar de que incluso nosotros lo pedimos en su momento. A estas alturas eso solo generaría caos y mayor desconfianza, que es lo que no queremos como sociedad que ocurra. Pero si usted va a ver, Renato, usted mismo lo mencionó al inicio del programa, ¿cuántas tomas hay hoy? ¿Cuántos reclamos de la población hay hoy? ¿Y de quiénes? ¿Y dónde se producen esos reclamos? ¿Quiénes son los que reclaman? Los mismos, muchos de ellos son los mismos colectivos de libros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, de ahí nos preguntamos, ¿por qué generar caos? Yo quiero decirle, el caos muchas veces es la oportunidad perfecta para quienes quieren realmente que el país vaya para ciertos rumbos. Y eso es lo preocupante. El que se intervenga una institución, el que se quiera resolver el problema no en respeto a lo que dice la ley, sino en la imposición o en la toma de una instancia tan importante como es el Poder Judicial. ¿Y esto por qué? En este caos, en esta situación, en esta falta de levantamiento de cadáveres, surge el planteamiento de ahora hacer el Instituto de Ciencias Forenses y que dependa todavía de la policía. O sea, realmente yo me pregunto, por ejemplo, solo para hacer una pregunta, ¿será creíble una autopsia hecha por una instancia que va a dirigirla directamente a la policía, por ejemplo, en el caso que sucedió hace poco, con la muerte de los cadetes, por ejemplo, de los aspirantes a cadetes de policía? ¿Va a ser creíble lo que nos diga una autopsia hecha desde la misma instancia que generó el problema? O la autopsia del aficionado de la España que agredió a una policía y que después supuestamente los policías lo ejecutaron. No lo digo yo, sino que lo está diciendo el Departamento de Estado en su informe de Derechos Humanos 2022. Es correcto, es correcto. ¿Quién ha sido históricamente el mayor violador de derechos humanos? ¿Quién ha ejercido excesivo uso de la fuerza? ¿En quién voy a creer yo? Al respecto tengo unos comentarios. Entonces, aquí es fortalecer. ¿Y qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se dice cuando se quiere plantear el nuevo Instituto de Ciencias Forenses? Que van a limpiar el personal, que van a reevaluar el personal, y todos sabemos que cuando usted plantea esto, usted puede incluso despedir a todo el mundo y poner a la gente. ¿A qué gente voy a poner yo? Si yo tengo el poder y yo tengo, ¿a quién voy a poner? ¿A la más calificada?
o voy a poner a la que a mi interés personal o político me interesa? ¿De qué estoy generando en este país yo? La imposición de lo que yo quiero hacer por las razones que quiero hacer, o el respeto a la ley. Ok, doctora, ya usted me ha dado luz para crear una nueva sección que la vamos a crear hoy mismo. A las 7:41 de esta mañana, la diputada Suyapa Figueroa habló de la posibilidad de que este asunto de los fiscales no se resuelva porque hay intereses de crear caos e intervenir el Ministerio Público o someter a juicio político al fiscal general. Ustedes me entienden como periodista, ¿verdad? Lo está diciendo una mujer que tiene mucho afecto en el país, expresidenta del Colegio Médico y ahora es diputada. Y la sección se va a llamar "Lo dijo Suyapa Figueroa". Y justamente, ¿en qué va a consistir esta sección? En que vamos a repetir la frase. El asunto es que con esta intensidad vayamos aclarando ciertos problemas que para el común de los hondureños es bien difícil comprenderlos. Por eso le sugiero al productor, a Carlos Andino, que baje a la edición y a las 7:41 me saque esta frase para repetirla de Suyapa Figueroa. Y la sección se va a llamar "Lo dijo", depende de quién lo dice, en este caso Suyapa Figueroa. Lo dijo Suyapa Figueroa, que no descarta que el problema de los fiscales no se resuelva porque hay gente interesada en crear caos para propósitos de tipo político, intervenir el Ministerio Público, sometiendo a un juicio político al fiscal general, que solo le restan 4 o 5 meses para que termine su mandato. ¿De cuánto es el mandato del fiscal? 7 años. 7 años. 5 años. Ah, la corte son 7 años. O sea que vamos a la pausa porque también está en el teléfono su colega diputada. ¿Se imagina quién? Ah, ya se pegó vía Zoom. No, está bien. Cuando Maribel Espinosa dice, de don Renato, quiero hablar, yo sé que quiere hablar algo impactante y de interés público. Así que la vamos a tener después de la pausa comercial, al igual que los comentarios de Kevin Solórzano, de Víctor Marín Paz y de la diputada María Antonieta Mejía. Atentos. Gracias por compartir su opinión con nosotros, Renato. Es que los conflictos sociales son resultado de la incapacidad de los funcionarios públicos para resolverlos o para negociar. Los diputados del Partido Nacional, en vez de hacer oposición, le tiran conchas de plátano a los de Libre. Estos borrachos de poder no notan que con esa actitud construyen su próxima derrota electoral. Ubaldo Cantarero, desde Intibucá. Continuamos con más mensajes. En las crisis de país, ganancia de políticos. Continuamos con más. Buenos días a todos. En el CEDE, en la actualidad, Honduras vive tiempos de anarquía e ingobernabilidad. No se sabe quién manda con respecto a la huelga de fiscales del Ministerio Público. Ese es un conflicto de carácter monetario y político. Los indicados de resolverlo es Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo, pero les están dando largas al asunto, sencillamente porque Libre allí tiene metidas las manos haciendo campaña política para desestabilizar al fiscal general antes de que termine su mandato. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Más mensajes. Esta gente tiene un trabajo ingrato y hasta ahora casi invisible. Es justo que se les pague bien. Ellos tienen nuestra seguridad en sus manos. Más mensajes. Número 1, el Poder Ejecutivo no quiso darles el incremento porque pretenden dividir el Ministerio Público. 2, también es cierto que pretenden un 25% en total de ajuste salarial. Es demasiado. ¿Por qué entonces el resto de la población, que también hacen trabajos importantes, profesores, médicos, policías, etcétera, deberían tener esta magnitud y crea desbalance? Más mensajes. No lleves el orden del horario porque entonces estamos perdiendo los mensajes más actuales de lo último que dicen nuestros invitados. Al azar. Buenos días, Renato. No entiendo por qué todos los problemas del país tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Tengo entendido que el Ministerio Público es ajeno a las políticas de la presidenta. La verdadera pregunta es, ¿dónde está el fiscal 5 estrellas? Qué bueno, ahora los fiscales se preocupan por el país y su situación económica. A todos nos preocupaba, solo que a ellos les daba miedo el narco que ahora está extraditado. Más mensajes, damos lectura. Están queriendo crear otra organización para tener más corruptos.
La cúpula del gobierno no le interesan esos problemas, más bien les conviene tener atrapadas a las instituciones. En otras palabras, Don Mel no le ha ordenado a Redondo que lo haga. Que no nos extrañe que quieren intervenir la institución para poner colectivos a dirigir. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Yo sé que Víctor Marín Paz y Kevin Solórzano me piden intervenir ahora mismo, pero solo me pidió unos 2 minutos la diputada Maribel Espinosa, así que voy con ella hasta su residencia en San Pedro Sula. Diputada Maribel, buenos días. Muy buenos días, don Renato. Muy complacida de ver en su programa a la doctora Suyapa Figueroa, una referente en este país. A la diputada María Antonieta Mejía, con quien hemos tenido conversaciones importantes por Honduras, y obviamente a los colegas fiscales que están presentes. Muy brevemente, sin voluntad política, don Renato, no se pueden resolver los problemas, se agrandan. Aquí lo importante es establecer si realmente hay una voluntad política de luchar contra la corrupción y una voluntad política para no socavar las endebles instituciones que tiene el Estado, como es el caso del Ministerio Público. Y lo que me preocupa es si hay alguna intención de socavarlas con el objeto de que esto sea un caldo de cultivo para una convulsión futura. ¿Y por qué digo eso? Muy simple, don Renato. El fiscal general estaba en el deber de cumplir con la ley y presentar su incremento presupuestario ante el Poder Ejecutivo, como bien lo ha señalado la doctora Figueroa. El Ejecutivo tuvo que considerar esa petición que está fundada en ley. No es una petición antojadiza, está dentro de reglamentos internos de del Ministerio Público que deben ser cumplidos. En ese sentido, yo le pregunto, ¿puede el fiscal incrementarse a sí mismo el presupuesto para el Ministerio Público? Usted sabe que no. El Partido Salvador de Honduras, precisamente previendo esa situación, le pidió por escrito a la Comisión de Dictamen del Presupuesto que incrementara el presupuesto, no solo para el Ministerio Público, sino para la Corte Suprema de Justicia, si realmente queremos luchar contra la corrupción. Pero voy a ir un poquito más lejos, don Renato, y quiero expresar algo. En derecho hay una frase que se llama la excepción de incumplimiento. ¿Y qué significa eso? Significa que una persona no puede exigirle a otra que incumple cuando ha incumplido sus propias obligaciones. Ahí he escuchado algunas voces en el Congreso queriendo interpelar al fiscal general en este momento que ya está a punto de abandonar su cargo. Pero pregúntese usted por qué nosotros en el Congreso no hemos derogado decretos que le impiden al Ministerio Público hacer su investigación, como es el decreto 57, el 93, el 116, como lo ha pedido Naciones Unidas como condición previa para instalar la CICIG. En ese sentido, yo le digo, y saltan mis dudas, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a distraer nuestra atención de los verdaderos problemas o realmente lo que buscamos es socavar la relativa paz social que tenemos? ¿O lo que andamos buscando es crear el caos? ¿O lo que andamos buscando es lo que hacía Juan Orlando Hernández? Yo quisiera recordarle a usted que él se distinguió por sacar funcionarios electos por el Congreso antes del vencimiento de su plazo. Por otro lado, yo le pregunto, pregúntese usted por qué al día de hoy el Tribunal Superior de Cuentas no ha hecho el nombramiento del tercer magistrado, con lo cual todos esos expedientes de responsabilidad administrativa están parados. Mi sospecha, don Renato, y lo digo con seriedad,
y me tienen que convencer de lo contrario, es que no hay una verdadera voluntad política de luchar contra la corrupción. Están hablando de acuerdos políticos para darle rango constitucional al director de fiscales. Están hablando de establecer 2 fiscales adjuntos. Están hablando de politizar el Ministerio Público. Y están aprovechando una crisis justa creada por quienes, ese es el punto, quiénes son los que asignan el presupuesto. Y por el otro lado, quiero dejarle constancia, don Renato, que los fiscales nos visitaron en el Congreso. Y ahí las diferentes comisiones que lo recibimos, me tocó representar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, acompañamos a don Hugo Noé Pino en su calidad de presidente del Congreso en funciones y miembro de la Comisión de Presupuesto. Y el compromiso que asumimos era trasladarle inmediatamente al Poder Ejecutivo esta justa demanda para que se atendiera de inmediato. Entonces la pregunta es, desde esa fecha al día de hoy, ¿cuántos días han transcurrido? Don Renato, yo estoy sumamente preocupada por el problema de los fiscales, porque al final de cuentas a quien se afecta es a los ciudadanos. Y lo que se quiere con esa actitud omisiva es crear más caos. Ahora le voy a pedir que me recicle lo que dijo, porque sé que alguna gente comprendió, otros medios comprendieron y una buena parte quiere que usted simplifique más los criterios. Entonces, para usted, ¿a qué están, entre comillas, jugando estas cúpulas políticas? ¿Qué hay detrás de una solución que la urge el pueblo, pero no la urgen las cúpulas políticas? ¿A qué juegan? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y a socavar las instituciones. ¿Con qué objetivo? Porque los ciudadanos... ¿Con qué objetivo socavar instituciones? Eso nos lo daremos cuenta en su momento. ¿Y qué sospecha usted? Momento, ¿Qué sospecha usted? Yo lo que sospecho es que están creando el caos. ¿Para Imagínense qué? Que desde el propio... ¿Para qué? Posiblemente para cualquier cambio, porque si nada funciona, don Renato, si ninguna institución funciona, es justificable decir aquí no funciona nada, tenemos que cambiarlo todo. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces yo quiero establecer con claridad si hay o no voluntad política para luchar realmente contra la corrupción. Si hay voluntad política para no socavar las instituciones, sino que fortalecerlas. Y no es este el camino, el no darle el presupuesto que necesita el Ministerio Público para que opere normalmente, me parece a mí que es un acto para socavar esa institución en las condiciones precarias que está. Si el fiscal al fin de cuentas ya está por irse, a mí no me interesa que el fiscal se quede, todo lo contrario. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué viene entre manos? ¿Por qué quieren adelantar su salida? ¿Por qué están hablando desde el día de la elección de la Corte en nombrar 2 fiscales adjuntos, en reformar la Constitución para que el director de fiscales tenga rango constitucional y sea electo por el Congreso? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Para que se pierda la jerarquía? No, don Renato, para politizar el Ministerio Público y que no cumpla con su finalidad de representar a la sociedad y ejercer la acción penal pública como debe hacerlo. Y que cuando venga esa venga nada con un Ministerio Público que responda a los intereses políticos partidarios estrictamente. No, don Renato, yo soy escéptica de que va a venir la CICI. Tenemos más de un año de estar pidiendo que deroguemos el decreto 116, el decreto 57, que reformemos el delito de lavado de activos por la gravedad que yo expliqué en su programa. Y eso está en el memorándum de entendimiento. ¿Y por qué no lo hacemos desde el Congreso? Queremos llamar al fiscal, pero nosotros no cumplimos. A eso me refiero. Queremos reclamarle a otros cuando el propio Congreso no ha cumplido con los deberes que le impone la Constitución, como es derogar
todas esas leyes que generan impunidad. 30 segundos. ¿Cuál es el juego? 30 segundos. 30 segundos. Y entonces, ¿cuál es el juego? Que esa misma pregunta nos estamos haciendo aquí. Ya Suyapa Figueroa se atrevió a responderla. Y usted también ya nos está dando luces. Ya viene la sección, lo dijo. Y lo dijo en este caso Suyapa. ¿Qué dijo Suyapa Figueroa? Ya escucharán de nuevo lo que dijo Suyapa Figueroa, quienes se han sumado hace algunos minutos al programa. Entonces, para usted, la solución del problema economicista, la reivindicación económica que exigen los fiscales, ¿está en manos de quién resolverla? Del Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Porque el Ejecutivo tiene que buscar la partida presupuestaria, enviárnosla al Congreso y nosotros aprobar la modificación y el incremento para el Ministerio Público. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Están más interesados en interpelar al fiscal que proveer de los recursos para los demás fiscales que hacen su trabajo. Es decir, que en este momento los ciudadanos no están siendo atendidos por esta situación de la huelga de fiscales. ¿Y por qué están ellos? Por un justo reclamo. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene el dinero? No hay justificación, don Renato. Como se está haciendo un montón de preguntas, le pido que se quede un ratito. María Antonieta Mejía, la diputada, me decía, sí tienen dinero. ¿De cuál dinero me está hablando usted? Porque lo que yo siempre creo es que no es fácil para cualquier gobierno, no es la excepción, encontrar el dinero. No, sí, claro, el dinero está, Renato. Porque, ¿Está? claro ¿Dónde? que sí, en las arcas del Estado. Ahora le explico por qué. Ya tenemos al mes de marzo. La recaudación se hace a diario. Y usted la puede ver en el sistema de que hoy se tiene aproximadamente 33 mil millones de lempiras. También sé que hay que hacerle frente a las obligaciones contraídas, pero también tenemos que priorizar. ¿Qué priorizamos? En casa, cuando usted tiene su presupuesto, usted dice, estos son mis ingresos. Estos 50 lempiras los voy a repartir en salud, educación, seguridad, y usted prioriza. ¿Pago mi deuda o no la dejo de pagar? Pero sí puedo pagar algunas obligaciones. El problema no es el dinero, el problema es la voluntad, y eso se puede acabar hoy. Yo escuchaba ahí, aprobemos ampliación de presupuesto. No, mejor démosle lo que le corresponde al Ministerio Público. Solo le estamos dando 1.5, démosle el resto para que pueda operar de forma beligerante y efectiva y se puede ejecutar en tiempo y forma. El dinero está, porque fue aprobada la plata en el Congreso, la más alta de la historia, el presupuesto más alto de la historia. La recuperación está y no han invertido nada. Hemos visto que no hay infraestructura, no hay inversión en medicamentos, en la salud, en educación, no hay nada. Entonces ese dinero se va recuperando, porque no hay inversión. Y al no haber inversión, entonces automáticamente tenemos descansando en el cielo de lo justo ese dinero. ¿Generando para qué? Es la pregunta que debería generar. ¿Para qué estamos guardando el dinero si hay tanta necesidad de cubrir en este momento? Porque hay una usted me habla de una manera que hay veces que me confundo y la gente se confunde. Dice usted, ¿para qué guardan el dinero? Y es que tienen guardado dinero. Claro que sí. ¿Qué dinero tienen guardado? En la recaudación hay dinero. Usted paga sus impuestos todos los días. Usted compra, hay impuesto sobre venta, se paga y se recupera. El dinero le cae a la cuenta del Estado. El Estado lo percibe y lo capta de los ingresos de sus impuestos. Usted paga su póliza de vehículo, su matrícula. Ahí va el impuesto, lo va a las arcas del Estado. Esos son los ingresos que capta el Estado. Pero ya está comprometido ese dinero, pues, y de ahí es que se cuadra el presupuesto. Entonces, es precisamente porque cuando ya hay una planificación y cada institución la tiene que mandárselo. Usted tiene que trasladarle los fondos. Finanzas tiene que trasladarle los fondos conforme su recaudación. Pero es que la cuestión que a ellos no les aprobaron en el proyecto de presupuesto del Ministerio Público, iba contemplado el incremento salarial de ustedes. Así, o sea, rapidito para que salgamos de aquí, ya después tendrán tiempo ustedes. Entendiendo que sí iba planteado, pero iba como que no iba con el sustento suficiente o planteado, que eso es irresponsabilidad o no capacidad de plantear como corresponde, ¿verdad? Que era para mejora salarial, porque en el Ministerio Público yo le hago rápido una lista de cualquier cantidad de problemas que tenemos los servidores que debería ser solucionado con lo que correctamente nos plantea la diputada Mejía,
¿verdad? Nosotros tenemos, los fiscales van a debate en busitos de 1980. Los fiscales en 5 años de operatividad de lo que mencionamos mensualmente, pregúntese, ¿ha visto algún fiscal que va a allanamientos si anda algún chaleco para protección de su integridad física? Y así le puedo comenzar. No sabe que trabajan con riesgos. Entonces, un compañero que murió en entrada del Ministerio Público, pregúntese si esa problemática la resolvieron. Murió enfrente de las instalaciones porque una persona en estado de ebriedad la atropelló. Y no se hizo nada por mejorar las condiciones donde los empleados abordamos las unidades para ir a audiencia. Renato. Quiero dejar claro algo, Renato. Ya me lo deja claro. Le voy a dar todo el espacio que ustedes requieren. Sí, yo creo que este problema se puede solventar el día de hoy en la reunión del Congreso Nacional. El Partido Nacional va a presentar un proyecto de ley de la ampliación del presupuesto del Ministerio Público y ahí se van a ver quién tiene la voluntad de solventar este problema de forma inmediata. Ok, me despido de Maribel Espinosa con 1 minuto. Adelante, abogada. Muchas gracias, don Renato. Solo externarle una vez más mi preocupación por el manejo de este tema tan sensitivo y que finalmente afecta a todos los ciudadanos. Creo que no es una actitud responsable la que se ha tomado en el manejo de esto y por eso tengo mis serias dudas. No hay una voluntad política real de luchar contra la corrupción y estos para mí son juegos de poder para cambiar al fiscal general anticipadamente con la excusa del presupuesto. Cumplan con el presupuesto y cambiemos el fiscal cuando corresponda. Eso es lo correcto, Renato. Muchas gracias y buenos días a todos. A usted. Y en este mismo programa, esa última frase de Maribel Espinosa me servirá para la sección que hoy creamos oficialmente. Lo dijo. En este caso, voy a comenzar con Suyapa Figueroa. ¿Qué fue lo que dijo Suyapa Figueroa hace algunos minutos? Producción me indica si estamos listos, porque tenemos analistas financieros del Ministerio Público que están en comunicación con Frente a Frente. Tenemos al diputado Eliud Girón, tenemos respuestas de los fiscales presentes en el programa, pero en este momento vamos con la sección Lo dijo Suyapa Figueroa. El mismo gobierno no fue puesto el incremento en ese presupuesto que finalmente se aprobó, pero que no cumplía las expectativas de la población y que ahora se convierte en un problema grave para la población. La otra situación es que esto también se llevó a la discusión al Congreso Nacional. Fue planteado, es decir, se fue escalando. No surgió el conflicto, la toma no surgió de pronto y sin haber agotado los canales de diálogo y de planteamientos de lo que sucedería si no se resolvía la problemática. ¿A quién le corresponde resolver la problemática? A quienes dirigen el gobierno. ¿Y quienes no lo han hecho? Justamente los que están obligados en garantizar levantamientos de cadáveres, cumplimiento de la normativa de la ley y el respeto a las instituciones. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta del millón. Y nos preguntamos, ¿esto es porque quieren intervenir el Ministerio Público? Son preguntas que nos hacemos. ¿O es porque quieren hacer un juicio político a pocos meses, a poco tiempo de que el fiscal general entregue su cargo? ¿Por qué no se hizo la interpelación del fiscal general desde el momento mismo que se asumió el Congreso Nacional si era un problema? No se hizo, a pesar de que incluso nosotros lo pedimos en su momento. A estas alturas eso solo generaría caos y mayor desconfianza, que es lo que no queremos como sociedad que ocurra. Pero si usted va a ver, Renato, usted mismo lo mencionó al inicio del programa, ¿cuántas tomas hay hoy? ¿Cuántos reclamos de la población hay hoy? ¿Y de quiénes? ¿Y dónde se producen esos reclamos? ¿Quiénes son los que reclaman? Los mismos, muchos de ellos son los mismos colectivos de libros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, por ejemplo.
Entonces, nos preguntamos. Gracias, continuamos dándole lectura a sus mensajes. Buenos días, mi pregunta es ¿por qué las autoridades, es decir, Rixi Moncada, no ha querido sentarse a platicar con las autoridades del Ministerio Público? Seguimos con más mensajes. ¿A quién le deben pedir aumento? Es al desaparecido fiscal general, Oscar Chinchilla. El Estado desembolsa el presupuesto y él se encarga de todo lo que concierne al Ministerio Público. Seguimos con más mensajes. No es cambiando de nombre que vamos a eliminar los derechos laborales. El personal del Ministerio Público solo está reclamando un derecho violentado por la misma institución. El Ministerio Público es una institución que hace mucho tiempo dejó de estar sin cabezas. El gran ausente ha sido el fiscal general y esta emergencia institucional lo ha dejado evidenciado. Esto es atribuido al desorden estatal, ya que autoridad competente ya debió interpelado. Ministerio Público, una institución meramente técnica, los congresistas y el Poder Ejecutivo la dejan naufragar sabiendo que tiene un capitán ausente. Continuamos con más mensajes. Buen día, vivimos en una total anarquía, aquí voluntad política no hay, plan de gobierno nunca tuvieron, el plan era llegar al poder y ahí apoderarse de todas las instituciones para hacer y deshacer a su antojo. La voluntad política aquí es colocar a otro miembro de la familia en la silla presidencial. Seguimos con más mensajes. Buen día, Renato y panelistas. Si ya todos los sectores están claros, ¿cuál es la jugada política? ¿Qué están esperando para que todos los sectores se pronuncien? Estamos a las puertas de la crónica de una muerte anunciada. Al no haber inversión y la gran negligencia de funcionarios en educación y salud, seguridad, etcétera, ¿dónde está el dinero? Seguimos con más de sus mensajes. Buenos días. El gobierno tiene interés en no resolver el conflicto del Ministerio Público para crear caos y en otras instituciones para decir que ese sistema de gobierno no funciona y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias por continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Don Gerardo Rivas es analista financiero del Ministerio Público, está conectado con Frente a Frente, ya lo verán ahí en pantalla, ahí lo tenemos. A Gerardo Rivas, pendiente don Gerardo, solo unos 2 minutos porque me está pidiendo también un espacio para intervenir el diputado Marco Eliú Girón. Adelante, diputado Girón. Muy buenos días, licenciado Renato, buenos días a los fiscales, a los panelistas también, a la diputada María Antonieta Mejía, diputada también y doctora colega Suyapa Figueroa. Muy atento de lo que han estado discutiendo en el foro y hay datos muy importantes. Mire, en primer lugar, como diputado de Libre, quiero decirles que el Partido Libre es el partido de los trabajadores. No vamos a estar en contra de un aumento o un reajuste salarial de acuerdo al nivel inflacionario. Eso en primer lugar. Pero hay que ver también de que en qué momento se está solicitando. Creo que no es el mejor momento. El momento era el año pasado solicitar. Sabemos que las condiciones de vida son urgentes, pero a 4 meses de que vaya a salir el actual fiscal, solo le queda abril, mayo, junio y julio, porque en agosto tiene que haber nuevo fiscal, y que los propios fiscales hayan dicho en su programa de que el fiscal no tuvo iniciativa ni siquiera para reunirse con ellos, y por eso es que ellos están solicitando que eso se traslade al Ejecutivo, precisamente a la Secretaría de Finanzas. Hay puntos a favor de los fiscales, que es el 3% del presupuesto que deben de tener y solo se le da el 1.5%. Igual, nunca se le ha dado en ningún gobierno, en estos 12 años del Partido Nacional, nunca se le dio ese 3%. Pero hay que aclarar ciertas situaciones también muy importantes que han dicho en su programa. Miren, han hablado la palabra de intervenir el Ministerio Público o, es más, de juicio político. Mire, ¿cómo va a pasar un juicio político en el Congreso Nacional cuando se necesitan 86 votos? Es imposible, tomando en cuenta que la Fiscalía está en manos del Partido Nacional como fiscal y del Partido Liberal. Ahora hablan de politizar
ya está politizado desde hace mucho tiempo. Ahora hablan de politizar porque Libre es la principal fuerza en el Congreso Nacional. No confundamos a la población. Y además, lo que nosotros estamos solicitando no es intervención del Ministerio Público, no es juicio político, eso es totalmente falso. Lo que estamos solicitando es interpelar al fiscal general precisamente por lo que han dicho los fiscales, que no se ha podido reunir con ellos, no solicitó al Ejecutivo el reajuste presupuestario a la Secretaría de Finanzas, se ha negado al diálogo. Cuando un sindicato en una empresa pide un reajuste, ¿con quién se va a reunir? Con el gerente, no se va a reunir con el dueño de la empresa, hay pasos a seguir. ¿Con quién se reúne otro sindicato en el caso de el sector en el Ejecutivo? Con el ministro, ya sea con cualquier cartera ministerial. Hay que seguir los pasos correspondientes. Ahora, nosotros estamos solicitando interpelar al fiscal en el Congreso Nacional para que dé explicaciones sobre ese asunto específicamente, referente a lo que han dicho los fiscales. Han habido remanentes presupuestarios que no se ejecutaron en la Fiscalía y que no se han regresado, sino que se han quedado en la Fiscalía, que ascienden aproximadamente, de acuerdo a lo que escuché de los fiscales, aproximadamente a 500 millones de lempiras, que corresponde a lo que ellos están exigiendo en reajuste económico. Eso es lo que queremos explicar, que nos explique de primera mano el fiscal general del Estado. Pero en ningún momento no hay posibilidades de un juicio político ahí. Además, a 4 meses, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene a 4 meses de dejar el cargo, hacerle o adelantar una elección de un fiscal? Yo creo que más bien quieren politizar la situación los dos partidos políticos representados ahí, porque hay que decirlo, la doctora Suyapa Figueroa ha dicho en su programa frente a Yo Estado de Testigo que es liberal. La diputada Maribel Espinosa ha dicho en su programa también que es liberal, aunque ellos representan al PSH, y hay una representante ahí del Partido Nacional, así que ya está politizado. Sí. No digan que es que se va a politizar porque ahora está Libertad y Fundación. Y quiero decirles que la Fiscalía ha sido y cuando digo la Fiscalía es a quien lo dirige, no quiero yo aquí en este caso, porque los fiscales pueden tener muy buenas intenciones, pero la Fiscalía ha sido cómplice en estos 12 años del narcorrégimen, y prueba de ello es que ningún extraditado tenía ningún juicio o investigación dentro del Ministerio Público. En otro caso se hubieran quedado. El Partido Nacional está diciendo que va a pedir un aumento, una reformulación de aumento de presupuesto del Ministerio Público. Bueno, está bien, pero primero interpelemos al fiscal general para que nos explique, porque no podemos nosotros aumentar el presupuesto al Ministerio Público sin una previa explicación y conocimiento de primera mano del fiscal general del Estado. Renato, le agradezco mucho la oportunidad de expresarme en su programa. Marco Elías Girón, diputado de Libre. Brevemente, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, para luego pasar con el analista financiero del Ministerio Público. Abogado Canales, buenos días. Muy buenos días, Renato. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que la presidencia del Colegio de Abogados ha acompañado estas peticiones y esta lucha del personal administrativo porque creemos que además que es legal, justa y necesaria. Bueno, aquí yo quiero decir algo contraponiéndome un poco, que esto no se trata de juegos o de voluntades, sino es un compromiso de fiscal general. Hay que ver el pasado para entender el presente y la gran oportunidad del futuro. ¿Cómo se eligió el fiscal hace 5 años? Se premió con una reelección o otro periodo más, y había que analizar cuáles fueron los resultados en los primeros 5 años. Ha habido un abandono total e integral hacia los fiscales a nivel nacional y nadie se atreve a decirlo. Y yo, como presidente del colegio, que defendemos los derechos de garantía, así es. Ni la Corte Suprema ha sufrido ese abandono. Hubo mayor progreso, mayor vigilancia y mayor fortalecimiento en la Corte que lo hubo en el Ministerio Público. No comprendemos, Renato, y te lo digo con mucho respeto al fiscal general, que en 10 años, no es en un año, jamás directores de fiscales, fiscales especiales conocen al fiscal general, no conocen al fiscal adjunto. Entonces, en proporción, ¿cómo podemos nosotros pensar que él no salga a solucionar este problema, porque él es el responsable de la dirección, administración y supervisión y desliega la acción penal en todos sus funcionarios? Yo realmente lamento esta situación y que ahora se quiere mezclar en un problema
político, mencionando a un partido que tiene la culpa y el otro aprovechándose de esta situación. Lo que exige y reclama el Colegio de Abogados es que se resuelva de alguna forma o que se comprometan con la nueva fiscalía y que en este proceso, y mire, se lo digo, Renato, más que hacer reformas, agarrar banderas políticas de reformas para elegir al fiscal en componendas de cualquier sector. Aquí yo propongo que el fiscal general, como presidente del colegio, sea alguien del mismo Ministerio Público y que no se saque a nadie de ningún partido político. A ver si reaccionan y tiene alguien de una carrera fiscal para que pueda manejar los destinos de la fiscalía. Yo quiero ver los resultados puntuales de esta fiscalía. Yo, como presidente, lo tengo que decir, y no es una cuestión política, una inobservancia absoluta, no de hace un año, no de ahora de este problema, de hace más de 10 años. Hay que ver los resultados y ponerlos a la vista y decir cuáles son los resultados puntuales en la lucha de la corrupción en nuestro país. Aquí solo se habla de la lucha contra la corrupción y los delitos contra la mujer, los delitos comunes, los delitos contra la niñez. Hay que hacer un fortalecimiento integral, no únicamente promocionar los delitos contra la corrupción porque se utiliza de bandera política. ¿Dónde están las muertes? ¿Dónde está la investigación? Y yo le pido al Gobierno de la República, respetuosamente también, y al Congreso Nacional, que el fortalecimiento no solo es al Ministerio Público, es a la policía, a los fiscales y a los jueces y magistrados. Únicamente, sí, Renato, porque realmente me molesta que el fiscal general, que es el titular y el que debe salir a la palestra y tener el compromiso, la valentía de resolver él personalmente, porque él es el titular, y no es que tuvo estos 2 meses, tuvo 10 años para resolver esta situación. El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, el analista financiero del Ministerio Público, Gerardo Rivas, también conectado con Frente a Frente para explicarnos la situación financiera de la institución ante la demanda de ajustes salariales de los fiscales y de los trabajadores de medicina forense. Don Gerardo, adelante, buenos días. Y buenos días, Renato, panelistas y población hondureña en general y compañeros en lucha del Ministerio Público. Gracias por la oportunidad, Renato, y mi participación es con el propósito de aclarar ciertos aspectos de carácter presupuestario y financiero con datos tomados, son datos certificados que están subidos en el portal de transparencia del Ministerio Público y son subidos al Instituto de Acceso a la Información Pública. Estas cifras están validadas, ¿verdad?, en todo caso, por el administrador financiero del Ministerio Público y por el contador general. Renato, en relación al presupuesto del Ministerio Público, entre el año 2019 y 2021, el Congreso asignó 2.105 millones de lempiras. Se mantuvo congelado prácticamente por 3 años. Sabemos que las transferencias que haga la Secretaría de Finanzas van a estar condicionados a lo que aprueba el Congreso Nacional. Para el año 2022, ese presupuesto solo se incrementó en prácticamente 85 millones. $40 millones. Para el presente ejercicio fiscal, que comprende el 1 de enero al 31 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó 2.246 millones de lempiras. Renato, ¿cuál es la realidad? De esos 2.246 millones que aprueba el Congreso, internamente el Ministerio Público ha presupuestado 1.928 millones para sueldos y salarios, 14avo, 14º mes, vacaciones, prestaciones, y es prácticamente el 86% del presupuesto anual que aprueba el Congreso Nacional. Ahora, vemos algo también, que ese 14% es raquítico para cumplir con las demás exigencias operativas del Ministerio Público. Eso es lo primero que se tiene que aclarar. El presupuesto actual es insuficiente para cumplir con las exigencias de incremento salarial que han sido cumplidas por más de 10 y 15 años que tienen en este caso los empleados y servidores del Ministerio Público. Hablaron de excedentes en años anteriores, Renato, en este programa. El Ministerio Público no estaba ejecutando el 100%. Si bien sabemos que el presupuesto es una estimación, en este caso, de los ingresos y los gastos que el Ministerio Público va a hacer durante todo el año,
Déjeme decirle que para el año 2018, solo por partida de sueldos y salarios, el Ministerio Público dejó de ejecutar 111 millones, que perfectamente pudo haber mejorado las condiciones de los empleados y servidores del Ministerio Público. Para el año 2019, 252 millones, y para el año 2020, 127 millones. Sí, 600 millones. Y queremos aclarar algo, como el Ministerio Público llega a un tope, se mantuvo en este caso lineal el presupuesto, ya no da más para ampliar una partida presupuestaria de sueldos y salarios. Y la abogada María Antonieta habló en el programa de que las disposiciones presupuestarias son de carácter anual. Sí existen fondos, Renato, según los estados financieros del Ministerio Público, al mes de enero de 459 millones de lempiras. Y esos 459 millones de lempiras están reflejados en los excedentes acumulados de años anteriores. Además de llevar, y quiero aclarar, hubo un comunicado de la Secretaría de Finanzas. Ese comunicado establecía que al 31 de marzo se habían transferido 459 millones al Ministerio Público. Pero esos 459 millones sería pertinente aclararlo, que es para cubrir los compromisos de enero a marzo del presente año. Y también en ese comunicado se estableció que hay 641 millones de lempiras, Renato, pero que aclaren si esos 641 millones corresponden a los excedentes acumulados que tiene el Ministerio Público o son las disponibilidades para hacerle frente a los compromisos de mayo a diciembre del presente año. Por todo lo que se especule y se maneje, los comunicados deben de ser más claros. Aquí hablamos de una voluntad política, Renato. Tenemos una lucha de más de 6 meses. Hemos buscado acercamientos en la Secretaría, en el Congreso Nacional, en Casa Presidencial, en este caso que tiene el dinero. No solo se ha llevado, Renato, el problema de la crisis, también se han llevado soluciones, se han llevado propuestas, y esas propuestas pasan por dinero. Y se resuelve con encontrar los recursos. Incluso hemos identificado recursos, Renato, la famosa partida de servicios financieros de la Administración Central. Hay cantidades millonarias de 1.500, 2.000, 2.500 millones. Y están clasificadas como imprevistos. Es que pensé que se había congelado la imagen. O sea que lo que me está diciendo usted es que el Estado tiene recursos para superar esta crisis. Lo último que le escuché decir, verifíqueme, me habla de la partida presidencial que tiene miles y miles y miles de millones de lempiras para imprevistos, y que esto es un imprevisto y que esto realmente nos está alterando la paz a los hondureños cuando son las propias familias las que están haciendo los levantamientos cadavéricos. Esto es indigno. Ver 24 horas un cadáver tendido en un río, comiéndoselo las ranas y los sapos, y que la institucionalidad no reaccione. De eso me está hablando, que dinero hay, y hay en la partida presidencial como para que saquemos y superemos este problema que ahora mismo nos aqueja e indigna a todos los hondureños. Don Gerardo Rivas. Así es, Renato. Existe una partida denominada Servicios Financieros de la Administración Central, que durante años siempre ha estado bajo el control de la Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo. Soluciones, Renato. Aquí se habla siempre de incumplimientos a nivel macroeconómico, de que el Estado no recauda, y no es bueno el endeudamiento, pero siempre el gobierno busca la forma o de reformular el presupuesto al interno, el no ejecutado. El año pasado se habló de un superávit que no se había ejecutado el 100% de los recursos que habían sobrado, que por años no había, y se habló de superávit con dictamen de la Secretaría de Finanzas. Dinero hay, Renato, siempre hay dinero para poder cumplir. Incluso se le llevaron varias propuestas, y una de esas propuestas, cuando tuvimos una reunión con el abogado y ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana,
Si el fiscal no general no se ve imposibilitado de usar el excedente, que mocionen en el Congreso para que pueda hacer uso de esos excedentes a lo interno de la institución, puedan cumplir con las exigencias de más de 3.788 empleados a nivel nacional, justa y legal, y que a partir del siguiente año se incorpore en el presupuesto general de la República los índices inflacionarios en el presupuesto de sueldos y salarios del Ministerio Público. Y así salimos de esta crisis por más de 6 meses, y usted lo ha dicho, es indignante, porque esta lucha ha sido progresiva. Se buscó primeramente un acercamiento con el fiscal general, no lo hubo. Tocamos las puertas del Congreso Nacional, en la Secretaría de Finanzas. Estuvimos reunidos con el asesor de Casa Presidencial, Roberto Sánchez, y él mismo coincidía. Y la solución es fácil, él mismo lo decía de boca de él. Se llama al Congreso, se llama a la Secretaría de Finanzas y nos ponemos de acuerdo y le damos una salida a esta crisis. Y quiero aclarar también, Renato, algo. Aquí no hay acuerdos bajo la mesa de empleados del Ministerio Público. Aquí no estamos siendo financiados por partidos políticos. Esta es una lucha por agentes de investigación que están arriesgando su vida en las calles por más de 6, 7 años con un salario de 15.000 lempiras. Los motoristas, fiscales de carrera que tienen 10, 15 años y están ganando solo 22.000 lempiras y les exigen que se cambien muchas veces por investigar a lavadores de activos que se mueven de su residencia. Si el Congreso quiere interpelar al fiscal general del Estado para que rinda cuenta, y en este caso me voy a adelantar, ¿y qué les va a decir si no me aprobaron los 1.000 millones que yo estaba pidiendo? ¿Y qué va a hacer esto, Renato? Alargar la crisis a lo interno del Ministerio Público. Alargar la crisis por falta de fondos, de más, porque solo quiero decirle, ante los medios de comunicación se dice y a veces se especula que los empleados del Ministerio Público están bien pagados. Déjeme decirle que más del 86% de los empleados del Ministerio Público tienen sueldos inferiores a 30.000 lempiras. Solo un 3.14% del personal del Ministerio Público tiene sueldos superiores a 60.000 lempiras. Y la mayoría porque cuenta con 15, 20, 25 años de servicio. No, sí, aquí todos hemos estado claros en las necesidades que tienen los trabajadores del Ministerio Público y de Medicina Forense y de los riesgos también que implica el trabajo que hacen. De eso estamos claros. Si de ustedes no dudamos, pero sí de las cúpulas políticas y los intereses alrededor de las cúpulas políticas. Eliud, a lo que se refería Maribel Espinosa es que dice, ahí están tratando, sí, yo sé que cortó, pero está escuchando, ahí están tratando, dice, los partidos políticos, y refiriéndose a casi todos, dice, de aprobar 12 fiscales adjuntos, dice, y de darle carácter constitucional, dice, al adicional. Entonces, para Maribel, si las cúpulas están hablando de esas cosas, dice ella, con el objetivo de politizar el Ministerio Público, aunque ella cree que la CICI no va a venir, si esta viene, ¿qué puede hacer una CICI con un Ministerio Público politizado? Porque a la CICI le tienen miedo los liberales, le tienen miedo los nacionalistas, y yo creo que le tienen miedo también los libres. Entonces, ¿qué mejor que poner un ministerio al servicio de los políticos? ¿Qué podría hacer la CICI? Y máxime ni le quieren derogar esos decretos. A eso, y con esa perspectiva se estaba refiriendo Maribel Espinosa. Voy a la pausa, retorno para escuchar a los fiscales, para escuchar también a las diputadas María Antonieta Mejía y Suyapa Figueroa. Sus mensajes a través de @FrenteFrenteHN en Twitter, en altavoz comparte con nosotros. Se les exigen esfuerzos sobrehumanos sin contar con las herramientas necesarias para hacer un trabajo eficiente. Así el Ministerio Público ha perdido a grandes profesionales porque no tienen ingresos dignos y se enfrentan diariamente con obstáculos para realizar su trabajo. Henry Smith comparte, las crisis institucionales son oportunidades para los políticos mezquinos y corruptos para continuar con el desmantelamiento sistemático. El Ministerio Público debería presentar requerimiento fiscal contra el fiscal general por violación a los derechos de los funcionarios públicos. Julio comparte, los pleitos aplican para cualquier ajuste salarial excepto en los ajustes salariales y beneficios de ellos mismos. Allí sí hay que hacer las cosas en la madrugada.
se hacen. Ismael Ochoa, enzarzar, enredar a varios entre sí, sembrando discordias y disensiones. Eso es precisamente lo que quieren hacer con todos nosotros los hondureños, con todas esas campañas antigobierno. Luis Rolando Estrada comparte dónde está el fiscal general del Estado y qué gestiones está haciendo para solventar la crisis generada en instituciones que él dirige. Miren, se comparte por qué esos fiscales ahí presentes no exponen el nepotismo que hay en el Ministerio Público, son parte o beneficiarios del mismo. Heigel comparte, siempre buscan el caos, el señor del sombrero. ¿Con qué fin será? Muchas gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Con la excusa del presupuesto. Cumplan con el presupuesto y cambiemos el fiscal cuando corresponde. Eso es lo correcto, Renato. Muchas gracias. A Buenos usted, días a todos. a usted. Y en este mismo programa, esa última... Kevin Solórzano y luego Víctor Marín. Bueno, Renato, dejar claro al pueblo hondureño que dejamos por descartado que esta lucha de nosotros es política. Nos desmarcamos de cualquier instrumentalización por parte de partidos de oposición o partido en el gobierno para jalar agua a su molino. Solo queremos que se nos cumplan nuestras pretensiones. Aquí ya no pretendemos buscar culpables, no se trata de eso, solo queremos buscarle una solución. El pueblo hondureño ya no necesita seguir viviendo esta crisis, ni los empleados del Ministerio Público. Yo aquí estoy en representación no solo de los fiscales, quiero alzar la voz por todo aquel personal administrativo, forense, agente, detective de la lucha contra el narcotráfico, compañeros, colegas, abogados que son, la figura antes era asistente de fiscal, se le ha cambiado el nombre constantemente, pero asumámoslo como que son asistentes de fiscales. Todos ellos andan con nosotros en las calles exponiendo y arriesgando nuestra vida. Y el pueblo hondureño tiene que entender que el porcentaje lo mira alto, pero debe de comprender que lo que se está logrando con eso es compensar, por ejemplo, en el aumento salarial por la evaluación del desempeño, se está logrando compensar 12 años de haberse dejado de dar. Eso representa menos del 1% de aumento salarial por año. Y en respecto al aumento por costo de vida, se está logrando compensar lo que se ha perdido en años anteriores, como es el caso del 2021, donde se nos dijo que por pandemia no se nos iba a dar, cuando todos laboramos. Aquí hubo un testimonio en este programa que lo quiero dejar sentado, es de una colega que es juez. Ella trabaja constantemente conmigo y nos ayudan a resolver un montón de casos que son importantes para el país, que la ciudadanía no lo sabe, que si lo supiera nos diera las gracias, pero no es ese el interés de nosotros. El interés es cumplir con la sociedad. Nuestra compañera casi pierde la vida y aquí dio un testimonio porque ella se infectó de COVID en la oficina y varios de nosotros estuvimos con síntomas de COVID y nos enfermamos. Entonces fue algo injusto. En su momento no se reclamó. Mucha gente dice, ¿por qué no se reclama? Yo les voy a decir algo, no se reclama porque la Asociación de Fiscales en un momento estuvo abandonada. A partir del liderazgo del abogado y colega Alejandro Sevilla empezó a agarrar beligerancia, continuando con las administraciones que continuaron y hoy con la beligerancia que ha demostrado el compañero, que yo lo reconozco públicamente, Víctor Marín. Yo me había salido de la Asociación de Fiscales y voy a regresar solo por seguirlo apoyando en su gestión. Igual quiero manifestar y expresar que hay una asociación de empleados y servidores del Ministerio Público que ha sido beligerante en esta lucha, que está al mando de la abogada Karina Varela. También lo quiero dejar sentado, y que la lucha no solo es para recibir un aumento, porque de repente yo como funcionario el día de mañana ya no voy a estar en el Ministerio Público. Queremos dejar un Ministerio Público fortalecido, porque el mensaje que se le va a mandar a la próxima administración del Ministerio Público es que los empleados del Ministerio Público no defienden sus derechos. Si no defienden sus derechos, esto va a seguir continuando en el Ministerio Público y lo que va a provocar es deserción, que colegas fiscales salgan a ser defensores, que peritos forenses salgan a ser consultores técnicos, porque sale mejor el ejercicio privado de la profesión que arriesgar la vida defendiendo los intereses generales de la sociedad. Ese es el mensaje que le estamos llevando. Entonces hoy pedimos una solución, y pedimos de que se pongan la mano en la conciencia, porque no tanto hay compañeros que han estado bajo contrato,
que hasta ahora se les reconoce un acuerdo y están con salario mínimo, aseadoras, secretarias, motoristas. Entonces esa personal es personal de confianza también. El motorista anda de la mano del fiscal en los operativos, en las diligencias, también anda exponiendo su peligro, en los levantamientos. En las fiscalías locales, déjenme decirles que quien recoge los muertos con el fiscal y el médico forense es el motorista. Las secretarias manejan documentación importante, que es se maneja en secretividad. Y para finalizar, el guardia de seguridad que custodia evidencias, protege nuestra vida y hace turnos de 24 horas y no se les reconocen los derechos laborales, no se nos pagan horas extras, no se nos pagan turnos, y ese extra lo damos y nunca lo hemos reclamado ni lo vamos a reclamar, pero sí vamos a exigir por lo menos que se nos den nuestros aumentos, que conforme a ley corresponde. Pero mira cómo reacciona el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. Miren cómo reacciona este funcionario público. Yo lo he tenido aquí, en frente a frente. Y esto más, me agrada que vengan los programas. Pero miren la forma de pensar. Ricardo Salgado, miren frente a frente, haciendo el mismo papel del Mercurio contra Allende, contra Salvador Allende. Están cocinando un golpe y para eso tienen voceros que ladran todos los días a sueldo de la oligarquía. Enemigos del pueblo, tratan de crear sensación de ingobernabilidad. Toca recordar la calle. Y la calle le está recordando a ellos. Mire qué expresión. Entonces viene Rubén Darío Sorto y me envía ese mensaje. Mira, Renato, dice, esta es una acusación muy seria, inclusive que puede dar pie a interponer una denuncia por difamación. Ricardo, a mí no me sorprende, ¿verdad? Esto más, yo lanzo este tuit como parte de la libertad que tiene Salgado de opinar, pero obviamente diciendo del espíritu, del contenido de lo que está diciendo. Miren frente a frente, haciendo el mismo papel del Mercurio contra Allende. Están cocinando un golpe y para eso tienen voceros que ladran todos los días a sueldo de la oligarquía. Enemigos del pueblo, tratan de crear sensación de ingobernabilidad. Pueden juzgar ustedes a Suyapa Figueroa de vocera de la oligarquía. Si hace un tiempito cercano era la heroína de toda la oposición ajó en Honduras, y sus posturas en el Congreso igual. Miren, esta joven, si a mí hace 3 meses me dicen, hay una diputada que se llama María Antonieta Mejía, ¿de qué partido es? No les hubiese respondido. Van surgiendo. Y mucho menos pensar que aquí hay 2 fiscales voceros de la oligarquía. Por favor, Ricardo, que conste, ¿verdad? Yo respeto tu opinión porque tienes todo el derecho a pensar como te dé la gana. Muchos dentro del Ministerio Público votaron por la alianza pensando en un cambio. Transmítales ese mensaje. Pero Ricardo, yo no sé cuánto bien le haces al gobierno o cuánto contribuyes a esa frustración y decepción de mucha gente. Pausa y volvemos.